al libro de Amós, al libro del profeta Amós, que es el libro que estábamos estudiando. Amós capítulo 1, por favor. Amós capítulo 1, vamos a leer siempre una porción un poquito extensa. Amós capítulo 1, versículos del 3 al 15, y vamos a leer desde el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Amén. Imagínense un mundo donde la injusticia, la violencia, la crueldad y la opresión parecen reinar sin control. No hay control alguno acerca de estas cosas, donde los débiles son explotados, los inocentes son lastimados, y los poderosos hacen lo que quieren sin rendir cuentas. La Biblia enseña, hermanos, que Dios no es indiferente a esa realidad, como vamos a ver en la exposición de esta palabra. En Amós capítulo 1, versículos 3 y 15, y 1 y 2 del capítulo 2 que hemos leído, el profeta Amós anuncia un mensaje impactante. Él dice: así dice el Señor, o así dice Jehová. Y la verdad, no es un mensaje de consuelo,
sino que más bien es un mensaje de juicio y de castigo contra las naciones que han violado sus leyes, pero que también han lastimado a su pueblo. ¿Qué naciones? ¿Por qué el juicio de Dios? Bueno, vamos a ver esto en esta tarde, si el Señor así nos los concede. Y lo que el Señor dice aquí acerca de estas naciones, hermanos, estas naciones son naciones paganas que estaban alrededor de Israel. Lo que el Señor dice aquí acerca de estas naciones puede explicarse por lo que dice Jeremías capítulo 12, versículo 14, donde el Señor dice: así ha dicho Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra, dice el Señor. Damasco era un vecino cercano de Israel por el oriente. Tiro y Gaza estaban por el oeste. Edom estaba por el sur. Amón, y en el siguiente capítulo 2, Moab, estaban por el este de Israel. Todas estas naciones o todos estos pueblos habían sido alguna vez, de una u otra forma, espinas desgarradoras y aguijón a Israel, como dice el profeta Jeremías. Malos vecinos para el pueblo de Israel. Y porque Dios defiende la causa de su pueblo, entonces sale aquí a ajustarle cuentas a estas naciones. Estas naciones que acabábamos de mencionar han pecado contra Dios principalmente, pero también contra su pueblo, como vamos a ver. Y de alguna manera u otra, estas naciones habían tenido relación tanto con Judá como con Israel. Vamos a ver en esta tarde, hermanos, como título de este sermón, amenazas ciertísimas de juicio contra las naciones. Amenazas ciertísimas de juicio contra las naciones. En la Reina Valera, la Biblia que ustedes también tienen allí, antes de iniciar el capítulo 1 dice juicios contra las naciones. Pero si notamos, son más bien amenazas y advertencias de juicio. Porque hasta aquí, aún no se había ejecutado el juicio de las naciones. El Señor estaba amenazando y advirtiendo que ciertamente son verdad y que iba a ocurrir. Claro, eran amenazas ciertísimas de juicio contra las naciones. Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver la acusación formulada contra las naciones. Vamos a ver el juicio pronunciado contra las naciones. Y vamos a ver el pecado y el castigo específico de cada nación. El pecado específico de cada nación. Y el método empleado para tratar a cada una de esas naciones es en parte el mismo. Y por tanto, los agrupamos y sin embargo, en cada uno hay un aspecto particular. Usted nota la lectura, usted ve que a todos ellos el Señor acusa de la misma manera y pronuncia el juicio casi que de la misma manera. Así que vamos a ver entonces, como primer punto, la acusación formulada contra las naciones. Pero antes de que empecemos a ver la acusación formulada contra las naciones, quiero que miremos un aspecto muy importante que no debemos pasar por alto. Y es lo que dice en el versículo 3 en su inicio. Ese aspecto
también se repite en todas y cada una de las acusaciones que el Señor hace a las naciones. Y la expresión que se repite y que es importante es la siguiente: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Decir, hermanos, que esto es algo que Dios ha dicho. No es solamente el profeta diciendo estas palabras, es Jehová, el Señor, hablando. Y es una frase introductoria: así ha dicho Jehová. ¿Y quién es Jehová? Bueno, Jehová es el Dios de Israel. Aunque aquellas naciones, que eran naciones paganas, no adoraban a Dios como su Dios, ellos tenían muchos otros dioses. Sin embargo, Dios les haría saber que ellos son responsables delante de Él como juez. No lo adoraban como Dios, pero esas naciones eran responsables delante de Dios como juez. Porque el Dios de Israel, el Dios de las Escrituras, hermanos, es el Dios de toda la tierra. Como dice Isaías capítulo 54, versículo 5, donde dice el Señor: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Y termina diciendo: Dios de toda la tierra será llamado. Jehová, el Dios de Israel, es el Dios de toda la tierra, hermano. Y ese Dios de Israel, el Dios de toda la tierra, tiene algo que decirles, que hará temblar a esas naciones. Contra ellos rugirá Dios desde Sión, como dice el versículo 2. Hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde, este pasaje de las amenazas de juicio del Señor contra las naciones anticipa una gran realidad. Y es la realidad del día del juicio final, el cual también será universal y general. Anticipa una gran realidad, hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque ambos juicios, como el que se dio allá por medio del profeta Amós contra estas naciones, y el que será el día final, ambos juicios se basan en la justicia y la santidad de Dios. Ambos juicios son una respuesta de Dios a la rebelión y el pecado, lo cual será lo mismo también en el juicio final. Pero ambos juicios tienen como objetivo mostrar la gloria y la soberanía de Dios sobre todo, hermano. Esto estaba haciendo Dios. Así que bueno, después de haber hecho esta introducción, ahora sí pasemos a la acusación formulada contra estas naciones, que hasta ahora, cuando leemos los versículos, nos damos cuenta que es la misma para todas. Se les acusa en general por lo siguiente: por 3 pecados y por el cuarto. Esto dice en el versículo 3 en cuanto a Damasco, por 3 pecados y por el cuarto. Pero es lo mismo que se dice con respecto a Gaza, por 3 pecados y por el cuarto. Es lo mismo que se dice contra Tiro, por 3 pecados y por el cuarto. Y así sucesivamente con las 6 naciones que nos presenta aquí el texto. Usted dirá de pronto, bueno, ¿qué significa este por 3 pecados y por el cuarto? Bueno, esta es una fórmula retórica. Es una fórmula retórica que era utilizada por el profeta Amós y tenía un propósito al ser utilizada. Era utilizada para enfatizar la gravedad de los pecados cometidos por las naciones. La gravedad de los pecados cometidos por las naciones expuestas en nuestro texto.
En este contexto, en el cual fueron dichas estas palabras, el número 3 se utiliza para indicar una cantidad completa o perfecta. Una cantidad completa o perfecta. Es como decir, ya es bastante. ¿Saben qué? Ya es bastante. Mientras que el 4 o cuarto se refiere a un exceso o colmo. Ya se pasó el límite. O sea, no solamente fue bastante el pecado de estas naciones, sino que sobrepasó los límites. Eso es lo que está queriendo decir el profeta Amós por medio de estas palabras en su forma retórica. En otras palabras, la frase comunica lo siguiente: ya han colmado la medida y encima la han sobrepasado. Hermanos, ya esto había sobrepasado el pecado de las naciones. Así que esta es una forma poética y contundente de decir que la conducta de esas naciones ya no tiene justificación y que la paciencia divina, permítame usar esta expresión, ya llegó a su límite. Ya llegó a su límite. Dios ha observado repetidas injusticias. Y lo que Dios va a hacer no se trata de un error aislado, sino más bien de un patrón persistente por parte de estas naciones. El juicio que anuncia el Señor aquí por medio del profeta Amós no es un juicio impulsivo, no, hermanos, sino que más bien es consecuencia de una acumulación de faltas y pecados de estas naciones. Podríamos decir que el juicio de Dios sobre estas naciones es la consecuencia lógica. Es la consecuencia lógica, hermano. Que estas personas estaban haciendo, o estas naciones, delante del Dios justo. Y esto, hermanos, debería llevarnos a pensar, incluso a los amigos también. Pecan y no se arrepienten. Y pareciera como que no pasa nada. No pasa nada. Muy probablemente estas naciones también, como ellos pensaban que no tenían ningún Dios como el Dios de Israel, no había ningún problema. Ese Dios no tenía nada que ver con ellos, que no les iba a juzgar en ninguna manera y en ninguna forma. Pero todos nuestros pecados están delante de Dios. Todas nuestras obras están delante de Él. Y vas a recibir, si no te arrepientes, conforme a tus obras. Así como recibieron estas naciones el juicio de Dios. Entonces, hermanos, en nuestro primer punto está entonces la acusación formulada, la cual es por 3 y por 4 pecados. Es decir, hermanos, por los pecados. Dios está diciendo, ustedes han pecado. Y han pecado en gran manera. Sus pecados han sido hechos delante de mí. Dios los va a juzgar por sus pecados. No es otra cosa, es por los pecados. Y ahí pasamos entonces al segundo punto. El juicio pronunciado contra las naciones. No revocaré su castigo, dice el Señor. Y dice además, si usted nota, en todas y cada una de estas naciones, dice, no revocaré su castigo. Pero aparte de esto, dice, prenderé fuego, encenderé fuego.
Las 6 naciones, Dios les dice, no voy a revocar mi castigo, su castigo. Y también como juicio, prenderé fuego. Hermanos, si es Dios, encenderé fuego. Tras haberse elevado el pecado a semejante altura como la que habían cometido estas naciones paganas, Dios no revocaría su castigo, hermano. A pesar de haberles concedido un largo aplazamiento, porque estas naciones habían pecado en gran manera y continuamente delante de Dios, y a menudo Dios había revocado, por así decirlo, su castigo para con estas naciones. Sin embargo, ahora ya no lo va a revocar por más tiempo. Dios dijo, no voy a revocar mi castigo, su castigo, perdón, sino que su justicia seguirá su curso. Dios había manifestado misericordia y paciencia para con estas naciones. Pero aquí Dios dice, mi justicia seguirá su curso. Es una sentencia irrevocable. Dios la ha pronunciado y Dios no la retirará, hermano. Y esto es algo que debería nosotros verdaderamente ponernos a pensar. Que este Dios que nos presenta las Escrituras, y específicamente el profeta Amós, que lo presenta como un león que ruge, es un Dios temible, es un Dios santo, un Dios justo, sí, misericordioso, pero es un Dios santo y un Dios justo, que en ninguna manera se deleita en el pecado. Y que quizás muchas veces nosotros nos hemos arrepentido falsamente. No hemos querido renunciar al pecado. Pero Dios está allí, viendo todas estas cosas. Y Dios hará justicia, hermano. Amigo, también te digo que aunque Dios soporte por mucho tiempo, y como ha soportado mucho contigo, no soportará para siempre. Dios ha soportado mucho, pero Dios no va a soportar para siempre a aquellos que lo provocan, a aquellos que piensan que pueden vivir en sus pecados y sin embargo estar felices y no pasar nada. Cuando el decreto de Dios se promulgue, Dios demandará su complacencia. No olvidemos que el Dios de las Escrituras es un Dios santo y un Dios justo. Y hermano, hermana, mira, si Dios no perdonó a las naciones que no conocen la verdad, porque estas naciones no conocían la verdad a la manera como la conocía el pueblo de Israel, si Dios no perdonó a las naciones que no conocen la verdad, la pregunta es, ¿cuánto más a Israel que peca voluntariamente? Mira cómo dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El Dios de la Biblia es un Dios santo y justo. Tú conoces la verdad. Eso te hace más responsable delante de Dios. Porque tú sabes quién es Dios. Y tú sabes qué exige Dios. Tú sabes qué quiere Dios. El que sabe hacer lo bueno, no solamente sabe lo que es bueno, sino que sabe hacer lo que es bueno. Y no lo hace, es pecado. Si es pecado, tendrá su castigo. Dios castigó a estas naciones. Dios no revocó su castigo.
Y como dice el texto, prenderé fuego. Dios actuando. Hermano, Dios enviará fuego a estas ciudades y a estos territorios. Dios enviaría fuego. ¿Qué significa esto que Dios enviaría fuego? Bueno, hermanos y amigos, el fuego representa la ira y el juicio de Dios. Cuando en las Escrituras vemos que Dios utiliza fuego, encenderé fuego, enviaré fuego, las Escrituras representan la ira y el juicio de Dios. Si no, miremos, por ejemplo, solamente un par de textos en donde el fuego representa la ira y la justicia o juicio de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 4. Jeremías 4:4. Dice el profeta Jeremías: circuncidaos a Jehová y quita el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. ¿Por qué? Por la maldad de vuestras obras. Y Dios está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel. No sea que salga mi ira como fuego, se encienda de tal manera, hermanos, que no haya quien lo apague. La ira de Dios se desataría o se desatará con gran intensidad y furor sobre el pecado de los hombres, sobre los hombres pecadores, como un fuego que consume todo a su paso. Yo no sé si ha tenido la oportunidad, y creo que no la ha tenido la oportunidad, quizás lo ha visto por televisión y demás, cuando hay un fuego tan impetuoso, tan bárbaro, que todo lo que está a su alrededor lo consumen y pueden echarle agua y hacen lo que sea. Por ejemplo, uno cuando ve en la televisión de estos bosques y uno dice, pero ¿por qué consume tanto? Cuando el fuego, hermano, un fuego fuerte, abrasador, consume todo lo que está a su paso. Bueno, esa imagen es la que está presentando aquí de alguna manera el profeta. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. La ira de Dios cuando es derramada, una ira justa y santa por el pecado. Las Escrituras también dicen que nuestro Dios es fuego consumidor, dice el Nuevo Testamento. Y en Deuteronomio capítulo 32, versículo 22, dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Hermanos, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. La ira de Dios, el fuego representa la ira de Dios y el juicio de Dios. Y Dios está diciendo aquí, y repito, prenderé fuego. No es solamente el hecho de que prenderán fuego o encenderán fuego. Es Dios quien está ejerciendo su autoridad y juicio sobre estas naciones. Prenderé fuego. Dios encenderá fuego en sus ciudades. Decía el pastor Matthew Henry con respecto a esto, que cuando se encienden fuegos que dejan ciudades, poblados y casas en cenizas, sea a propósito o sea por accidente, Dios debe ser conocido o reconocido en ellos. Son enviados por Dios. El pecado aviva el fuego de su celo y eso enciende otros fuegos. Hermanos, aquí podemos ver algo muy importante. Cuando uno lee este texto y ve la historia
sobre estas naciones y demás. Y de hecho ahí lo muestra también el Señor en su palabra, que Dios levantó otras naciones más fuertes que estas, usó ejércitos y demás. Y estos ejércitos vinieron y efectivamente actuaron prendiendo en fuego, como dice allí, palacios, consumiendo grandes fortalezas y demás. Muy probablemente la mentalidad del hombre es ver solamente el ahí, quien está haciendo eso de manera directa. Estas naciones, estas personas, pero la verdad y la realidad es que las Escrituras nos muestran que no solamente eran estas personas quien era usada por Dios, sino Dios mismo allí ejecutando su juicio. Así que Dios, hermanos, está constantemente ejecutando juicios sobre el pecado de los hombres. Constantemente está ejecutando juicio sobre el pecado de los hombres. Su ira está en tiempo presente. Como dice Romanos, la ira de Dios se revela y está en tiempo presente desde el cielo contra el pecado, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Nosotros muchas veces, por no tener una mentalidad bíblica, y esa es la verdad, hermanos, por no tener una mentalidad más profunda en cuanto al conocimiento de Dios, quién es Dios, no vemos a Dios actuando en los eventos de nuestra sociedad. Vemos a Dios distante de todos estos asuntos. Como si Dios fuera un simple espectador de la creación, que hagan lo que quieran y como quieran. Pero la verdad es, hermanos, que así no nos los presentan las Escrituras a Dios. Así no es la revelación del Dios de la Biblia, del Dios soberano. Aquí vemos un ejemplo. Dios enviando fuego, Dios consumiendo palacios, ejecutando juicios sobre naciones pecadoras, sobre un mundo impío. Nosotros simplemente vemos lo de afuera, lo que pueden ver nuestros ojos. Pero muchas veces olvidamos que ese Dios actúa, que es el Dios de las Escrituras, ejecutando juicios sobre el pecado. De hecho, hermanos, el profeta Amós hace una pregunta retórica en el capítulo 3, versículo 6, en su parte final, y dice lo siguiente: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Cuál es la respuesta, hermano? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? La respuesta es no. No hay ningún mal que Jehová no haya hecho. Esto no significa que Dios sea el autor directo del mal y del pecado, sino que lo que esto nos muestra es que Dios tiene el control y la autoridad sobre todo, sobre el pecado, y nada sucede sin que Él no lo haya decretado, hermanos. Ese es el Dios que vemos en las Escrituras. Y Dios amenaza aquí a estas naciones para ejecutarlas. No revocaría su castigo y encendería fuego. Su ira sería derramada sobre estas naciones. Veamos el tercer punto, hermanos. El pecado específico de las naciones. Dios quiso mostrar en su sabiduría y misericordia la razón por la cual estas naciones iban a ser juzgadas. Su justo juicio. Han pecado mucho, han sobrepasado. No voy a revocar mi castigo. Voy a derramar mi ira sobre ellos. ¿Por qué? Ahora comienza entonces el pecado específico de las naciones y vamos a mencionar de manera rápida así el pecado o el motivo por el cual la ira de Dios viene sobre estas naciones. Versículo 3, Damasco. ¿Cuál es el motivo? Versículo 3 de Damasco dice: porque trillaron a Galá
con trillos de hierro. Mire eso. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Hermano, lo cual puede entenderse de forma literal en el sentido de que Damasco aplicaba tortura o muerte cruel a sus adversarios, en este caso a los habitantes de Galaad, a quienes estuvieron en sus manos, y los aplastaban con gran crueldad militar, con gran brutalidad militar, hermanos. Si pudiéramos resumir cuál fue el pecado específico de Damasco, tendríamos que decir crueldad militar o brutalidad militar. Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 12, nosotros leemos con cuánta crueldad Hazael, el cual era el rey de Siria, proseguía sus guerras contra Israel, estrellaba a sus niños contra los muros y abría el vientre a sus mujeres que estaban encintas. Una crueldad impresionante de esta nación, hermano. Se creían muy poderosos y fuertes. Dios estaba viéndoles. Versículo 6 del capítulo 1. Vamos a ver Gaza o los filisteos. Gaza o los filisteos es lo mismo. ¿Cuál fue el motivo del pecado? Porque llevó cautivo a todo un pueblo a Edom. ¿Qué hacían estas naciones como Gaza o los filisteos? Capturaban poblaciones enteras para venderlas como esclavos. Si nos preguntaran cuál es el pecado, o pudiéramos resumir cuál fue el pecado de Gaza o los filisteos, era el tráfico de esclavos. Tráfico de esclavos. Ellos no perdonaron a nadie, sino que tomaron todo aquello a lo que pudieron echar mano, planeando, si fuere posible, destruirlos para que no haya más memoria del nombre de Israel. O sea, tomaron el pueblo de Dios y los tomaban y los vendían. Y su objetivo era, si fuera posible, destruirlos y para destruir la memoria de Israel sobre la tierra. En el Salmo 83, versículo 4 y 7, podemos afirmar esto, hermano. Salmo 83, versículo 4 y 7 dice: han dicho, habla el profeta allí Asaf, venid y destruyámoslos para que no sean nación, hablando del pueblo de Israel, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulaban de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. O sea, contra Israel y a la final contra Dios. Las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, y los filisteos y los habitantes de Tiro se confabularon para vamos a raer aquí, vamos a exterminar este pueblo de Dios. Pero aquí Dios en este texto dice que específicamente a los filisteos su pecado específico era tráfico de esclavos. Versículo 9. Ahora va a la nación de Tiro. ¿Cuál fue el pecado específico? Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto entre hermanos. ¿Qué podríamos decir aquí, hermanos? Bueno, que esta nación de Tiro traicionaron pactos de hermandad y también participaron en el tráfico de esclavos. Pero nuevamente, ¿cómo podríamos resumir de manera específica el pecado de Tiro? Traición, hermanos. Traición.
el pecado de la traición. Entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto entre hermanos. Es decir, hermanos, que Tiro vendió a Edom a aquellos de Israel que huían hacia él para refugiarse. O sea, muchos de los del pueblo de Israel huían a Tiro para refugiarse. ¿Y sabe qué hacía el rey de Tiro y sus habitantes? Venían y los tomaban y luego los vendían a sus enemigos. No les importó las penalidades que les infligieron, con tal de poder sacar beneficio de ellos para sí. Y olvidaron el pacto de hermanos hecho entre Salomón e Hirán, rey de Tiro, el cual se dio en 1 de Reyes capítulo 5 versículo 12. Allí establecieron una alianza, Salomón e Hirán, en que en ese momento era rey de Siria. Un pacto de hermandad. Pero a ellos no les importó. Versículo 11. La nación de Edom. Y esta nación de Edom son los descendientes de Esaú. Entonces eran hermanos también, medio hermanos de Israel. Esaú era el hermano de Jacob, el que fue Israel después. Su pecado específico, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. El pecado de esta nación, los edomitas. Esto es violencia implacable contra su hermano Jacob, es decir, Israel. Pero además nos muestra el texto que había odio y un enojo perpetuo. Dice, era algo perpetuo. Y si notan, fue algo que de un principio se dio cuando Esaú y Jacob aún no habían nacido. Ya había esa enemistad, por así decirlo ahí, y esa enemistad perduró y siguió de una manera impresionante, hermano. Aquí lo dice el Señor. Perpetuamente ha guardado el enojo. Mire, no solo en el pasado, cuando el rey de Edom se levantó en armas para oponerse al paso de los israelitas por su país. Eso lo vemos en Número capítulo 20, versículo 18. Sino que desde entonces, en todas las ocasiones y oportunidades que tenían, ellos no tenían muchas fuerzas, ni tampoco tenían mucho coraje suficiente para enfrentarse al pueblo de Israel en el campo de batalla. Ellos no tenían esa capacidad militar tampoco. Pero siempre que en cualquier otro enemigo ponía en fuga a Judá o a Israel, entonces los edomitas se unían a sus perseguidores. O sea, están atacando a Israel, vamos a unirnos. Y la frase que aparece aquí, afecto natural, o sea, violó todo afecto natural, se refiere a los lazos de parentesco que ellos tenían y la compasión que normalmente existe entre parientes. O sea, si son hermanos, eran hermanos. O sea, es natural que uno pueda tratar a un hermano de una manera más misericordiosa, por así decirlo. Pero ellos no, hermano. Ellos no hacían eso. Antes violaron el afecto natural. Es algo antinatural lo que ellos hacían. Entonces, el pecado específico de esta nación de Edom era odio o enojo perpetuo. Versículo 13, Amón. La nación de Amón, los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? Bueno, estos eran descendientes de Lot. Ellos fueron el resultado de aquella relación incestuosa entre Lot y su hija menor.
De ahí salieron los amonitas. Su pecado específico, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad que estaban encintas. Podríamos resumir esto, una violencia despiadada. No solamente se regocijaron de sus desgracias, como dice por ejemplo el profeta Ezequiel en el versículo 25:6, hablando de Amón, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos, es decir, estaban contentos, y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. O sea, se gozaban, se regocijaban de las desgracias del pueblo de Israel, sus hermanos, sus parientes. Pero no solamente se burlaban de las desgracias del pueblo de Israel, sino que ellos mismos, como dice el texto, abusaron de ellos inhumanamente. Porque dice el texto aquí, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Hermanos, esto muestra, o es una muestra de la crueldad. Una crueldad, hermano, que produce espanto en la mente con tan solo su mención. Pensar que esto sea posible, que alguien de la raza humana pueda llegar a ser tan inhumano como esto. A nosotros nos parece algo tan aberrante con el mero hecho de escucharlo. Abrían a las mujeres encintas para matar a sus bebés allí antes de nacer, hermano. Tremendo. Y todo esto por su codicia. Usted mira por qué. Porque esto dice el texto: para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Es decir, querían quedarse con todas sus tierras. Y entonces vamos a matar a todos los herederos. Cualquier niño antes de que nazca vamos a exterminarlos a todos. La codicia, hermano. El pecado de la codicia, y aquí podemos ver cuánta crueldad causa la codicia. Qué horribles prácticas cometen aquellos que codician. Una persona codiciosa es capaz de hacer cosas como esta. Incluso. Y se dirá, yo. Hermanos, la codicia puede llevarnos a todo esto. Y por último vemos entonces en el capítulo 2, versículo 1, que habla de Moab, que es también otro descendiente de Lot, pero este es hijo de Lot con su hija mayor. Con su hija mayor. Y dice el texto con respecto al pecado, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Hermanos, y podríamos decir aquí entonces, o resumir, una venganza sin límites. El caso tratado aquí no se refiere al pueblo de Dios. O sea, no es que Moab esté haciendo esto al pueblo de Dios específicamente, sino que está haciéndolo a paganos como ellos mismos. Es paganos entre paganos. Porque el rey de Edom era también otro pagano. Era una nación pagana. Porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ellos calcinaron su cuerpo. O desenterraron los huesos de su rey muerto. O sea, ya estaba muerto ya. Ya había sido enterrado y lo desenterraron. Hermanos, lo desenterraron. Y lo calcinaron, según la rabia que había en sus corazones y el furor, los quemaron hasta calcinar los huesos de este rey, en venganza, hermanos. Y quizás, dice un escritor, utilizaron el polvo de sus huesos, porque esta era una práctica muy común en ese entonces. Utilizaron el polvo de sus huesos para blanquear los muros y los techos de sus palacios, para que pudieran complacerse con la visión de ese monumento de su venganza. Es decir, aquí vimos
Esto fue pintado con los huesos de ese rey en ese momento, con su venganza, hermano, una venganza sin límites. Entonces, amados hermanos, aquí vemos una serie de pecados que al mencionarlos a nosotros enseguida nos dice tremenda cosa, hermano. Es algo tremendamente fuerte, tremendamente horrible. Vemos entonces el pecado de la brutalidad militar o crueldad militar. Vemos el pecado de tráfico de esclavos. Vemos el pecado de traición. Pero también vemos el pecado del odio o enojo perpetuo. Vemos también el pecado de una violencia despiadada. Y vemos también, por último, el pecado de una venganza sin límites. Hermanos y amigos, el Señor Jesucristo murió por todos esos pecados. El Señor Jesucristo murió por todos esos pecados. Lo que generalmente ocurre cuando uno es expuesto a un texto como esto que acabamos de leer, o a una predicación como esta, es que uno no se ve en esa historia. Nosotros no nos vemos en esa historia. Uno ve esa historia tan remota, tan distante de esos pueblos por allá, y uno dice, estas naciones cómo eran, tan violentas, tan cruel. Pero yo hoy les quiero recordar algo. Esos pecados que se describen en estas 6 naciones paganas, nuestro Señor Jesucristo cargó con ellos, con esos pecados en la cruz. Y quizás alguno de nosotros podrá decir, bueno, al menos yo no he cometido crueldad militar. Yo ni siquiera he estado nunca en el ejército. Entonces a mí ese pecado pues no tiene nada que ver conmigo. Yo tampoco he traficado con esclavos. Eso no aplica conmigo. Quizás tampoco he usado una violencia despiadada. Sí he sido violento en algunas oportunidades, pero no con una violencia tan despiadada como la que nos presenta aquí las Escrituras con respecto a estas naciones. Usted de pronto dirá, bueno, enojo sí, yo sí me he enojado, pero mi enojo no ha sido perpetuo. Yo me he enojado un par de veces simplemente, pero no un enojo perpetuo, hermano. Traición, bueno, sí he sido traicionero, pero no como ellos. A ese nivel no. Hermano y amigo, quizás el Señor en su gracia común nos ha restringido de pecados como estos. Ha sido su gracia, hermano. Tú no has sido un cruel militar, o has traficado con esclavos, o has hecho de violencia despiadada, no porque seas muy bueno, sino porque la gracia de Dios, su gracia común, te ha restringido. Y eso no te hace mejor que a ellos de aquellas naciones. Tú no puedes pensar que aquellas naciones eran peores que tú. Tú y yo podíamos ser igual o peor que ellos, pero su gracia nos ha restringido, hermano. Es solo su gracia. Y Cristo cargó sobre sí ese juicio para que tú y yo fuésemos perdonados. Como dice primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos nosotros, para llevarnos a Dios. Hermanos, aquí vemos que el Señor amenaza con juicios a estas naciones y efectivamente el juicio fue ejecutado sobre estas naciones paganas. Hay algo que quizás nosotros olvidamos.
Nosotros no venimos de la estirpe del pueblo judío o Israel. Nosotros venimos de esa misma estirpe. Naciones no judías, naciones gentiles. El Dios soberano ha tenido misericordia de nosotros en Cristo. Y en Cristo, como dice Apocalipsis capítulo 5, permítame citarles, hermanos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Él nos ha hecho, el Señor Jesucristo, a nosotros que no éramos de su pueblo, nos ha hecho su pueblo y nos ha redimido para Dios. Y dice aquí: de todo linaje y lengua y toda nación nos ha hecho sacerdotes. Por su gracia, hermano, en Cristo Jesús. Amigo, aquí vemos la justicia de Dios, pero también vemos la misericordia de Dios, avisándote una vez más, advirtiéndote, llamándote, porque llegará el día en el cual la sentencia será irrevocable y tendrás que presentarte delante de Dios, y ese día no podrás escapar. No olvidemos que el juicio sobre estas naciones tipifica el juicio del gran día. El juicio es universal y general. Y termino con esto, como dice Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, subraye esto, hermano, pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno será un juicio universal y general. Cada uno de nosotros tendrá que presentarse delante del gran juez justo. Los creyentes, por la sangre de Cristo, seremos puestos a la derecha, como dice Mateo. Mas aquellos cabritos que no se han acogido a la justicia de Cristo serán puestos a la izquierda. Quiera el Señor conceder que aquellos que no le conocen puedan venir y acogerse a la justicia de Cristo, y ese día poder ser puestos a la derecha porque han confiado en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados.